Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast gastronómico. El día de hoy nos está acompañando Juan Pablo Vanegas, estudiante de Gastronomía y Arte Culinario del Politécnico Internacional, y nos trae un tema supremamente interesante acerca de las especias del Medio Oriente. Juan Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un fuerte saludo acá desde el máster. Buena tarde para todos, ¿cómo están? Buena tarde, Edwin, ¿cómo vas? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bueno, Juan Pablo, no, muy bien, muchísimas gracias. Nos encontramos de maravilla, con expectativas acerca de este bonito tema que vamos a tener hoy. Vamos a viajar por todo el Oriente Medio, por toda esta parte de Asia Occidental. Entonces, hombre, muchísimas gracias por la invitación, por estar acá de nuevo en este programa. ¿Y qué te parece, Juan Pablo, si empezamos a hablar acerca de esta ruta de las especias? Cuéntanos de dónde viene, qué podemos encontrar, de la historia, de sus protagonistas, de todos estos hechos que marcaron en la historia gastronómica de esta región y de cómo nos influye a nosotros. Claro que sí, Edwin. Y mira, es muy importante que coloquemos en contexto la ruta de la seda, porque esa fue la que le dio paso a la ruta de las especias, una ruta que fue dada por Marco Polo, ¿sí? Ya que él la había recorrido antes con su padre y su tío. Pero bueno, coloquemos en contexto la ruta de la seda. Esta fue hasta el siglo I a.C., donde dos civilizaciones como lo fue la China y el mundo helénico, donde se encontraron en esa época en lo que es el actual Uzbekistán. Esto dio un encuentro, de un origen a lo que se conocería como la ruta de la seda entre las dos culturas. Bueno, mira, la ruta de la seda fue una de las rutas comerciales para el continente asiático que transitaron los mercaderes desde el siglo I a.C. Las rutas comerciales conectaron lo que fue China con Asia Central, la India, Persia, Arabia, Siria, Turquía, Europa y África. Su nombre se origina porque la seda era el producto estrella que se exportaba desde la China. No obstante, esos intercambios eran esporádicos, ya que muchas veces se habían interrumpidos por guerras, invasiones. Adicional a ello, tampoco eran intercambios masivos, ya que recurrían a la incertidumbre y la peligrosidad que los caminos cuando se recorrían, no invitaba demasiado a estos mercaderes a aventurarse, ya que corrían el riesgo de que les robaran todo su producto. En realidad, lo más probable era que se tratase como de intercambios entre poblaciones vecinas que de intercambios a larga distancia. Bueno, Juan Pablo, es increíble cómo estos viajes que ellos realizaban, estos grandes desplazamientos, obviamente incurría un tema logístico, un tema de alimentación. Yo no me imagino estar viviendo en esa época y poder desplazarme tantos kilómetros, tantas millas. No solo fueron desplazamientos en caballo o en camello, sino también por vía marítima. Todos estos asaltos, ¿no? Porque ellos fueron asaltados. Ellos tenían unas guardias, también empezaron ellos y tenían que contratar personas para que los cuidaran en sus desplazamientos. Entonces, no, es increíble todo este mundo, todas estas situaciones que ellos tenían que vivir. Pero sé que hay una persona que fue supremamente importante y es un gran famoso, no solo a nivel histórico, sino a un nivel cultural y ahora gastronómico. Este representante fue Marco Polo. Entonces, Juan Pablo, hablemos de Marco Polo. ¿Qué tan importante fue él y cómo él empezó a influir con todo este tema de la ruta de la seda y cómo modificó esta ruta de la seda y lo volvió a la ruta de las especias? Mira, Marco Polo nació en Venecia el 20 de septiembre de 1254, fallece en enero 9 de 1324. Ese fue un mercader y viajero italiano, también famoso por los relatos que le atribuyen sobre el viaje por Asia Central, donde le dio paso también a la ruta de las especies, donde también existe un mercader de las especies gracias a él. Y bueno, mira que existen como ciertas discrepancias entre los historiadores sobre el hecho de si fue Marco Polo, si no fue él,
donde se le atribuyen pues esos espectaculares viajes que realizó directamente a Mongolia y a China. Hablemos un poco de la ruta de la seda que Marco Polo junto a su padre y su tío recorrieron, que por sí esto es lo que le da el paso a la ruta de las especies, donde también, como ya mencionaba, tienen un mercader de las especies muy grande. La primera parada pues fue cuando sale de Venecia junto a su tío y su padre. Siguiente a ellos reciben unas cartas por parte del Papa Gregorio X para entregárselas a Kublai Khan, que era el destino final de ellos. Hacen una parada en Jerusalén, donde ellos recogen aceite santo, ¿sí? Que esto es para su viaje. En Hormuz, los polos se unen a una caravana que viajaba hacia el norte, puesto que pues ellos se encontraban solos, no conocían esa ruta. Marco Polo, en medio de esta travesía, pues cae enfermo. Ya después de ello, ya ellos desafían todo lo que tiene que ver con el desierto de Tamaklán. Ya pasan por la Gran Muralla China, ya estando cerca a su objetivo, llegan al Palacio de Verano de Kublai Khan. Ya para su retorno, ellos desde la China cruzan por la India, nuevamente llegan a Hormuz. De Hormuz se dirigen hacia el Mar Caspio, recorren hacia el Mar Negro, el Mar Mediterráneo y nuevamente llegan a Venecia. Venecia, aquí es donde le dan el inicio al comercio de las especies, que es de por sí de origen muy antiguo, la comercialización de ellas, como inciensos, cáñamos, hierbas, café. La sal era el conservador más común y barato, aparte de que las especies más usadas eran la pimienta que se venía de la India, la canela de Ceilán, el jengibre de la China y el clavo de olor. Eran las más preciadas dentro de esta ruta y las más comercializadas. Inclusive también llegó un momento en que las personas más adineradas de esta época llegaban a pagar todas estas especies en oro, debido a su alto valor, debido a su apariencia, a su sabor, a su fragancia, que las querían todos conservar dentro de sus mesas. De por sí entonces el bazar más grande de especies se encuentra en Estambul, donde se puede encontrar todo tipo de especias, donde se puede encontrar una gran historia, porque esto lleva cientos de años, ya lleva generaciones dentro de la tradición de Medio Oriente. Buenísimo, Juan Pablo. Creo que Marco Polo fue un gran precursor de este turismo gastronómico, por decirlo así. Yo creo que él en todos sus viajes pudo ver la importancia de las especias, lo que tú decías, son muy costosas en esa época y bueno, en la actualidad también hay unas que son muy costosas. Entonces yo creo que siempre estuvo este tema de tanto del comercio como de la gastronomía involucrada, siempre van de la mano. Pero bueno, qué chévere que Marco Polo nos haya dado esta ayuda para que nosotros en la actualidad podamos disfrutar de todas estas especies. Pero bueno, con respecto a todos estos viajes, ¿cómo podemos finalizar o cómo podemos ir cerrando la idea? ¿Cómo podemos expandir un poquito más nuestros conocimientos? Apóyame un poquito más de cultura de la época. Hablando un poco de la historia del comercio de las especias de esta ruta, las civilizaciones de Asia están involucradas en el comercio de especies, donde desde los antiguos y el mundo greco-romano se sumó este comercio siendo parte de la ruta del incienso y de las rutas indias, de las rutas de las romanas indias. Las vidas romanas eran dependientes de las técnicas desarrolladas por el poder del comercio marítimo. El reino de Aksum también hizo parte de ello, que fue pionero de la vía del Mar Rojo antes del siglo I a.C. A mediados del siglo VI-VII, el surgimiento del Islam cerró las rutas de caravanas por tierra a lo largo de Egipto y Suez y redujo la comunidad comercial europea de Aksum y de la India. Los comerciantes árabes finalmente se hicieron cargo del transporte de mercancías de los comerciantes
y de la República de Venecia hacia Europa, hasta la llegada de los turcos otomanos en el año de 1453. Inicialmente las rutas terrestres ayudaron el comercio de especias, pero luego las rutas marítimas llevaron un enorme crecimiento de las actividades comerciales, que durante la época medieval los comerciantes musulmanes dominaron las rutas marítimas de especias a lo largo del Océano Índico. Estas aprovecharon las regiones de origen en el lejano oriente y enviaron especias desde los emporios comerciales en la India hacia el oeste del Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Todo esto hizo que se fueran expandiendo hacia pues, todo lo que tiene que ver con Oriente Medio, hacia Asia Oriental y Occidental. Esto lo que hizo fue que pues, darse cuenta de la importancia de la ruta de seda y las rutas de comercio de especies que fueron bloqueadas por el Imperio Otomano en el año 1453, cuando cayó el Imperio Bizantino, y estimularon la explotación de la ruta marítima hacia alrededor de África y la activación de la era pues, de los descubrimientos. Buenísimo, Juan Pablo, muchísimas gracias por toda esta información. Creo que vamos cerrando nuestro podcast. Vamos dando nuestras retroalimentaciones finales. Creo que, y en lo personal, gracias a todo esto que tú nos has comentado, creo que gracias a Marco Polo y a esta ruta de la seda, esta ruta de las especias que se pudieron regar o que pudieron llegar hasta todas las partes, todos los rincones de Europa, de Euroasia, por decirlo así, podemos contar con una gastronomía tan diversa como la que estamos viendo hoy en el Medio Oriente. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos en este programa. Por favor, danos un fuerte saludo, te despides y nos das una recomendación acerca de este tema. Claro, David, y mira, la ruta de la seda fue muy importante porque eso fue lo que le dio el paso a la ruta de las especies, porque no solamente se centró en Medio Oriente, sino que fue una globalización de las especias, lo que nos permitió conocer diferentes culturas, diferentes sabores, olores, fragancias, que le dio a la cocina realmente su marcación étnica, y pues eso fue lo que nos permitió a nosotros desarrollar cada tipo, cada variedad de cocina mundial. Así que bueno, nada, me despido, espero que a todos ustedes, nuestros oyentes, tengan una excelente tarde, que les hubiera gustado nuestro programa y espero que disfruten un montón de toda esta cocina. Hasta luego, que estén muy bien y que tengan una excelente tarde.